Lárguese de aquí, vieja sucia. No traiga su mala suerte a mi puerta en Nochebuena. Esas fueron las palabras que escuché mientras las cerdas ásperas de una escoba de paja barrían el polvo helado directamente sobre mis zapatos rotos. El viento cortante de diciembre en San Zafiro me calaba hasta los huesos a través de aquel abrigo andrajoso. La mujer que me miraba con asco, apresurándose a cerrar la pesada puerta de roble para que el olor a cerdo asado y tamales calientes no se escapara de su lujosa mansión, era Jimena, mi propia nuera. No levanté la voz, no supliqué. Simplemente cerré los ojos mientras la puerta se cerró de un portazo, dejándome sola en la oscuridad. Yo soy Ignacia Montenegro. Para el mundo soy la reina indiscutible, la fundadora y dueña absoluta del Consorcio Zafiro, un imperio textil valorado en cientos de millones. Hace 40 años, cuando mi esposo fue asesinado a sangre fría, me dejaron sola con 2 hijos pequeños y un taller de costura al borde de la ruina. Tragué sangre, humillaciones y lágrimas para construir este imperio. Me llamaban la viuda de hierro, porque nunca, jamás, dejé que nadie viera mis emociones. Entonces, ¿cómo es que la mujer más poderosa de San Zafiro terminó disfrazada de vagabunda, mendigando comida en la puerta de su propio hijo en la noche más sagrada del año? Todo comenzó 15 días antes. El silencio en mi oficina del piso 50 era absoluto. A través del enorme ventanal, la ciudad de San Zafiro se extendía bajo mis pies como un mar de luces. El doctor Silva, mi cardiólogo personal, acababa de dejar un informe médico sobre mi escritorio de caoba. «Doña Ignacia», me dijo con voz temblorosa, «sus válvulas cardíacas están cediendo. Si continúa con este ritmo de trabajo, su corazón se detendrá en menos de 1 año. Tiene que retirarse. Debe nombrar un sucesor». Cuando se fue, me quedé sola mirando el techo. Retirarme. Soltar el timón. ¿Pero a quién? Pensé en mis 2 hijos, la sangre de mi sangre. Alarico, el primogénito, un hombre de 48 años que ostentaba el título de vicepresidente, pero que en el fondo era un cobarde, siempre buscando excusas, siempre huyendo de las responsabilidades cuando las cosas se ponían difíciles. Y Zacarías, el menor, un hombre de 40 años con el temperamento de un animal salvaje, devorado por el alcohol y la ambición, que trataba a su esposa como si fuera basura. ¿Podía entregarles el sacrificio de toda mi vida? Presioné el botón del intercomunicador. «Cicerón, entra». Cicerón era mi secretario personal, 60 años de lealtad inquebrantable. Él era mi sombra, el único hombre en el que confiaba plenamente. Entró y se detuvo frente a mi escritorio, esperando mis órdenes como lo había hecho durante las últimas 2 décadas. «Cicerón», comencé, con la voz tan fría como el cristal de mi ventana. «Antes de Nochebuena vamos a escenificar la caída de esta empresa». Vi cómo sus ojos se abrían de par en par. En 20 años nunca me había mirado con tanto desconcierto. «Señora, ¿a qué se refiere con la caída?», murmuró. Me levanté despacio, sintiendo el latido irregular en mi pecho, y me acerqué al ventanal. «Mi corazón está fallando, Cicerón. Me han ordenado retirarme, pero antes de decidir a cuál de mis hijos le entregaré el trono, necesito saber quiénes son realmente». Me volví para mirarlo, con la mirada de un general a punto de iniciar una guerra. «Vas a difundir el rumor de que el Consorcio Zafiro está en bancarrota. Dirás que lo perdimos todo en malas inversiones en el extranjero. Y lo más importante, hice una pausa saboreando la crudeza de mi propio plan. Dirás que le debemos millones a uno de los peores cárteles de la región y que nos están buscando para matarnos». Cicerón se quedó mudo, pero bajó la cabeza en señal de sumisión. Él sabía que yo no jugaba. «Elige a 3 hombres de nuestra guardia de seguridad privada, los más intimidantes», continué. «Van a interpretar el papel de sicarios del cártel.
Quiero ver con mis propios ojos cómo reaccionan mis hijos cuando se enfrenten a la ruina, al miedo y a la muerte. Además, le ordené mantener este secreto lejos de la junta directiva, excepto de 5 personas, especialmente de Donato y Vidal, 2 directores cuyos ojos brillaban con demasiada codicia últimamente. Cuando el barco se hunde, las ratas son las primeras en saltar, le dije con una media sonrisa amarga. La naturaleza humana solo se revela frente al abismo, y yo estaba dispuesta a empujar a mi propia familia al borde de ese abismo en plena Nochebuena, disfrazada de una anciana moribunda sin un centavo en el bolsillo. Iba a ser la lección más cruel de mi vida. Si esta historia sobre las luces y las sombras de la familia y la ambición resuena contigo, te pido que te suscribas a nuestro canal y dejes un me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias que tocan el alma y revelan el verdadero valor del amor y la humanidad. Acompáñame en el próximo capítulo para descubrir qué sucedió realmente en esa junta directiva. Una semana después, en la sala de juntas del Consorcio Zafiro, eran las 9 en punto de la mañana. Convoqué a una reunión de emergencia. Allí estaban mis 2 hijos, Alarico y Zacarías, sentados junto a los 5 directores principales, incluyendo a Donato y Vidal. Cuando crucé la puerta, todos se pusieron de pie en un silencio reverencial. Caminé lentamente hacia la cabecera de la mesa, dejé una gruesa carpeta sobre el cristal negro y los miré uno a uno. «Tengo que informarles algo crucial», dije, y el ambiente en la sala pareció congelarse. Todas las inversiones en los proyectos inmobiliarios del extranjero se han perdido. El dinero se esfumó. Un murmullo ahogado recorrió la sala. El rostro de Alarico, mi primogénito, palideció hasta volverse del color de la ceniza. «Madre, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que se perdió?», balbució, poniéndose en pie a medias. «Cállate y escucha». Mi voz resonó como un látigo, silenciándolo al instante. «Y eso no es lo peor», continué, manteniendo mi expresión de hielo. «Los plazos de los préstamos que usaban este edificio como garantía vencen el próximo mes. No hay liquidez, no hay forma de pagar, estamos en bancarrota». Fue exactamente en ese segundo cuando las puertas dobles de la sala de juntas se abrieron de una violenta patada. 3 hombres inmensos irrumpieron en la sala. Llevaban chaquetas de cuero negro, cadenas de oro grueso brillando en sus cuellos y armas visibles asomando bajo sus cinturones. Mis guardias de seguridad habían entendido perfectamente el papel. Parecían auténticos sicarios de un cártel. «Ignacia Montenegro», rugió el líder de los intrusos, acercándose a la mesa. «¿Dónde está nuestro dinero? Los intereses ya superan los $15 millones. Con un movimiento brusco, el hombre barrió todas las carpetas y vasos de agua de la mesa. El cristal se hizo añicos contra el suelo. El agua salpicó los trajes caros y los documentos volaron por el aire como nieve sucia. Uno de los supuestos sicarios pateó una silla vacía estrellándola contra la madera preciosa. Alarico retrocedió tropezando con sus propios pies, casi cayendo de espaldas. «¡Seguridad! ¡Llamen a seguridad!», gritaba con voz aguda, aterrorizado. Miré a Zacarías, mi hijo menor, el hombre que se jactaba de ser valiente cuando estaba borracho, se había tirado al suelo escondiéndose como una rata debajo de la mesa de juntas. Yo, en cambio, no me moví ni un milímetro. Sentada en mi silla, miré directamente a los ojos del falso líder, como la directora de una obra de teatro observando a sus actores en el escenario. «Señora Montenegro», gruñó el hombre, apoyando sus puños sobre la mesa, «si no nos paga en una semana, no solo embargaremos este edificio, iremos a por usted y a por toda su sangre». Cuando los falsos matones destrozaron la mitad de la sala y finalmente se marcharon, el lugar era un caos absoluto.
Entre cristales rotos y papeles esparcidos, los rostros de mis hijos y mis directivos reflejaban el más puro terror. Alarico, temblando de pies a cabeza, me miró con ojos desorbitados. «Madre, ¿esto es real? ¿De verdad la empresa se ha hundido? ¿Nos van a matar?» Me levanté despacio, alisando la falda de mi traje sastre, y sin decir una sola palabra, abandoné la sala. En cuanto la puerta se cerró a mis espaldas, escuché cómo los gritos de pánico y las acusaciones estallaban dentro. En el pasillo, Cicerón me esperaba, firme y discreto como siempre. «Señora, tanto el señor Alarico como el señor Zacarías estaban en estado de shock», comentó él. «Cualquiera se asusta, Cicerón. Lo que importa es lo que harán después del susto», respondí, reanudando mi camino hacia el ascensor privado. «Esta misma noche es Nochebuena. Iré personalmente a buscar a mis hijos. Prepárame ropa vieja, la más desgastada que encuentres. Tengo que parecer una indigente, una fugitiva desesperada». Cicerón bajó la mirada, con un nudo evidente en el garganta. Ver a la mujer que construyó el imperio más grande de San Zafiro, dispuesta a humillarse frente a las puertas de sus propios hijos en la noche más familiar del año, le rompía el corazón. Horas más tarde, ya en mi penthouse, abrí mi inmenso vestidor. Pasé de largo las blusas de seda, los abrigos de cachemira y los zapatos de diseñador hasta llegar al fondo. De allí saqué un viejo abrigo manchado y unos pantalones de lana raídos. Era la ropa de trabajo que usaba en mi modesto taller hace 40 años. Cuando me vestí y me miré al espejo, ya no vi a la presidenta del consorcio Zafiro. Frente a mí había una anciana encorvada, cansada, golpeada por la vida. Me froté un poco de ceniza en el rostro para acentuar mis raguras y ocultar el brillo de mi mirada. Mis manos se volvieron de hielo. Mi corazón latía con una fuerza dolorosa. Nunca había temblado ante un negocio que valiera millones, pero la idea de enfrentarme a mis hijos y descubrir su verdadera naturaleza me hacía temblar las piernas. Un fracaso empresarial se puede solucionar con dinero, pero la traición de la propia sangre es un abismo que no tiene cura. Con las manos vacías, sin cartera, ni siquiera un teléfono, salí a la fría noche de San Zafiro. Solo llevaba conmigo un título, el de madre. Estaba a punto de descubrir si eso valía algo. Eran las 8 de la noche. El cielo de San Zafiro estaba teñido de un gris plomizo y el viento soplaba con una crueldad que cortaba la respiración. Bajé del taxi a unas cuadras de distancia y caminé arrastrando los pies hasta llegar frente a la inmensa reja de hierro forjado de la mansión de Alarico, mi hijo mayor. La casa resplandecía con cientos de luces navideñas. A través de los enormes ventanales podía ver el árbol de Navidad adornado y el reflejo cálido del fuego en la chimenea. El aroma penetrante a puerco horneado, especias y tamales recién hechos se filtraba por las rendijas, recordándome el hambre y el frío que estaba fingiendo sentir. Respiré hondo, tratando de calmar el temblor de mi pecho, y presioné el timbre del interfón. Pasaron unos minutos antes de que la pesada puerta principal de roble se abriera a medias. Allí estaba Alarico. Vestía un suéter de cachemira impecable y sostenía una copa de vino en la mano. Al verme, sus ojos se abrieron desmesuradamente, pero no había ni un rastro de alivio o preocupación en su mirada. Solo había
puro y genuino terror. «Madre, ¿qué significa este atuendo?», susurró, mirando nerviosamente hacia ambos lados de la calle, como si temiera que alguien me hubiera visto llegar. Encorvé un poco más la espalda, dejando que mi voz saliera rouca y quebrada, la voz de una anciana derrotada. «Alarico, mi hijo mío, es Nochebuena. Solo quería ver sus rostros, buscar refugio por esta noche». «¿Refugio? Se ha vuelto loca». El tono de Alarico cambió bruscamente, volviéndose frío y cortante. Ni siquiera hizo el amago de abrir más la puerta para dejarme entrar. Su cuerpo bloqueaba la entrada como un escudo protector contra una enfermedad contagiosa. «¿Es verdad lo de la empresa? ¿Es verdad que el cártel destruyó la sala de juntas? ¿Todo eso es cierto?», me bombardeó con preguntas, su voz temblando de cobardía. «Hijo, déjeme entrar primero. Hace mucho frío», supliqué, extendiendo una mano que él no tomó. «No, no va a entrar». Alarico dio un paso hacia atrás. «Toda mi vida he sido solo un adorno en esa empresa. Me dio el título de vicepresidente, pero nunca me dejó tomar una sola decisión. Usted hacía lo que le daba la gana». Sus palabras eran como dagas de hielo clavándose en las costillas. «Usted se comió el pastel sola durante 40 años y mire cómo terminó. Ahora que los matones la persiguen por sus malas decisiones, ¿viene a esconderse aquí? ¿Pretende que yo pague sus deudas?». Apreté los puños dentro de los bolsillos rotos de mi abrigo, clavando mis uñas en las palmas para no perder el control. La prueba aún no terminaba. «Alarico, me persiguen. No tengo un centavo», fingí sollozar. «Necesito algo de dinero para huir del país. Solo un poco de ayuda, hijo». «¿Dinero para huir?». Alarico soltó una risa sarcástica, casi histérica. «No voy a ser su cómplice, madre. No quiero que esos criminales vengan a mi casa y arruinen la vida de mi familia por su culpa. Haga el favor de irse y finja que no me conoce». Antes de que pudiera responder, escuché el sonido de unos tacones acercándose desde el interior de la casa. Jimena, mi nuera mayor, apareció detrás de Alarico. Durante años, mientras yo era la dueña del imperio, Jimena había sido la imagen de la sumisión y la dulzura. Se inclinaba ante mí, me regalaba costosas joyas en cada cumpleaños y me llamaba mi reina, con una sonrisa empalagosa. Pero la mujer que estaba parada ahora en la puerta era un monstruo completamente distinto. Las comisuras de sus labios tiraban hacia abajo con evidente desprecio. «Usted sabe que tenemos que enviar a Leandro a estudiar a Europa, ¿verdad?», comenzó Jimena, su voz aguda y carente de cualquier respeto. «¿Sabe cuánto cuesta ese internado? Y ahora, por culpa de una anciana terca, vamos a perderlo todo». La miré a los ojos. No había rastro de compasión, ni de lástima. Solo había fastidio, el fastidio de quien tiene que lidiar con la basura que alguien dejó en su jardín. «La gente solo vale por el dinero que tiene, suegra», escupió Jimena, dándose la vuelta para ir a la cocina. Un destello de esperanza surgió en mí cuando pensé que traería un plato de comida. «Hijo», rogué a Alarico, «tengo hambre. Solo un poco de caldo o un tamal caliente, por favor. Es Nochebuena». Pero Jimena no regresó con un plato caliente. Salió a la puerta sosteniendo en una mano una vieja y tiesa arepa sobrante, fría y dura como una piedra, y en la otra una escoba de paja sucia. Lanzó la arepa al suelo de piedra justo frente a mis papatos, como si le tirara sobras a un perro callejero. «Cómaselo y lárguese», ordenó. Inmediatamente después, comenzó a barrer agresivamente el polvo y la tierra helada de su pórtico hacia mis pies. «Lárguese de aquí, vieja sucia. No traiga su mala suerte y su desgracia a mi puerta en Nochebuena. ¡Fuera, fuera!», gritaba mientras las cerdas de la escoba golpeaban mis tobillos. El polvo se levantó, ensuciando aún más mi abrigo y metiéndose en mis ojos.
El escozor me hizo parpadear, pero no me moví. Fue entonces cuando apareció mi nieto, Leandro, de 13 años, aquel niño al que le había comprado caballos de pura raza, al que le había llenado los bolsillos de dinero nuevo cada Navidad. Extendí mi mano temblorosa hacia él. Si al menos me tocaba, creí que podría soportar esta humillación. «Abuela, por tu culpa ya no podré irme a Europa», gritó el niño, retrocediendo con asco. «Todos mis amigos se van y yo no. Todo es culpa tuya, vieja egoísta». Mi mano se quedó suspendida en el aire, vacía. Sabía que esas palabras no eran de un niño de 13 años, eran el veneno que sus padres le habían inyectado en el alma. Alarico no dijo nada más. Empujó a su esposa y a su hijo hacia adentro y sin mirarme a los ojos cerró la pesada puerta de roble. El eco del portazo resonó en la calle desierta. Me quedé allí, parada en la oscuridad, con los pies cubiertos de polvo y una arepa tirada en el suelo frente a mí. En la noche más sagra del año, la dueña de medio San Zafiro había sido expulsada a escobazos por su propia sangre. No lloré. Me sacudí el polvo de la ropa, di media vuelta y caminé hacia la oscuridad, dirigiéndome al segundo infierno de la noche, la casa de mi hijo menor, Zacarías. Eran pasadas las 9 de la noche cuando llegué al modesto edificio de apartamentos en las afueras de San Zafiro. Aunque Zacarías ostentaba el título de director en la empresa, su estilo de vida desordenado y su adicción a las apuestas nunca le permitieron lujos exagerados, y su esposa, Nayeli, huérfana desde pequeña y criada en uno de los barrios más pobres de la ciudad, nunca exigió más de lo que tenían. Presioné el timbre con las manos entumecidas por el frío. La puerta se abrió y apareció Nayeli. Llevaba un delantal de cocina sencillo y el cabello recogido. Al verme con la ropa desgarrada, cubierta del polvo que Jimena me había barrido encima, sus grandes ojos oscuros se abrieron de par en par. Pero no hubo asco ni horror en su mirada, solo hubo un pánico genuino, el pánico de una hija que ve a su madre herida. «Doña Ignacia, Madre de Dios», exclamó, jalándome rápidamente hacia el interior. «¿Qué hace en la calle con este frío? Por favor, pase, pase». Nayeli cerró la puerta e inmediatamente comenzó a sacudir el polvo de mi viejo abrigo con sus propias manos, sin importarle ensuciarse. Tomó mis manos heladas entre las suyas y las frotó con desesperación para devolverles el calor. «Sus manos están como el hielo, madre. Venga, siéntese aquí». Me guió hacia la pequeña sala de estar. Sobre la mesa del comedor había una cena humilde, pero preparada con evidente esmero. Frijoles refritos, ensalada de nopal, pollo asado y una pequeña olla de barro donde humeaba el ponche navideño, lleno de frutas y canela. Nayeli corrió a la cocina y regresó con una taza de barro llena de ponche caliente y un plato hondo con caldo de pollo. «Beba esto, madre, le hará bien. Es Nochebuena, debe comer algo caliente». Tomé la taza. El calor de la cerámica penetró en mis palmas y el aroma a canela subió por mi nariz. Después de haber sido tratada como un animal sarnoso por mi propio primogénito, el simple acto de recibir esta taza de manos de una mujer sin mi sangre casi me hace romper a llorar. «Nayeli», dije con voz quebrada, manteniendo mi papel, «lo he perdido todo. El cártel me persigue y no tengo un solo peso a mi nombre». Nayeli me miró fijamente. No parpadeó, no retrocedió. Solo asintió suavemente y apretó mi mano. «No se preocupe, madre. Aquí está segura. Veremos qué hacer. Yo la ayudaré en lo que pueda». En ese preciso momento, la puerta principal se abrió de un empujón violento. Un olor asfixiante a tequila barato y tabaco inundó la sala. Zacarías, mi hijo menor, entró tambaleándose, con la corbata deshecha y los ojos inyectados en sangre. «¿Qué diablos es esto?», gruñó, paseando su mirada nublada desde la mesa servida hasta mi lamentable figura sentada en el sofá. «Zacarías, por favor, tu madre está aquí, está asustada».
intentó mediar Nayeli, poniéndose de pie. «Cállate, estúpida». Zacarías la apartó con un manotazo y caminó pesadamente hacia mí. «Mírate nomás, la gran señora, la intocable, convertida en una pordiosera. ¿A qué viniste? ¿A que te paguemos las deudas de tus estupideces?» «Zacarías, por favor, ten respeto», rogó Nayeli. «Respeto mis huevos», gritó mi hijo, y con un movimiento brutal de su brazo barrió toda la mesa de Nochebuena. La olla de ponche salió volando, estrellándose contra la pared. El caldo caliente salpicó mis piernas, el pollo asado cayó al suelo y los platos de cerámica se hicieron añicos, esparciendo fragmentos afilados por toda la sala. Me encogí en el sofá fingiendo terror, mientras el caldo caliente empapaba mi pantalón. Nayeli corrió hacia él para detenerlo. «Déjala en paz, Zacarías, es tu madre». «Esta vieja ya no es mi madre, nos ha hundido a todos». Zacarías empujó a Nayeli con tanta fuerza que ella cayó de rodillas sobre los restos de cerámica rota. Escuché el jadeo de dolor de Nayeli. Un trozo afilado de un plato se le había clavado en la palma de la mano y un hilo de sangre espesa comenzó a manchar el suelo. «Tú y tu familia de muertos de hambre me tienen harto», escupió Zacarías, mirándola con asco. «Y tú», me señaló con el dedo, temblando de furia, «no esperes que mueva un dedo por ti. Ojalá te atrapen los sicarios». Sin decir más, dio media vuelta, abrió la puerta y salió dando un portazo que hizo temblar las paredes. Se iba a seguir bebiendo. El silencio que siguió al portazo fue sepulcral. Solo se escuchaba la respiración agitada de Nayeli, que seguía de rodillas entre los escombros de su cena de Nochebuena, apretando su mano ensangrentada. Estuve a punto de romper el personaje, a punto de levantarme y abrazarla, pero ella me detuvo. «Madre, espere aquí», susurró con voz temblorosa, ignorando el corte profundo en su palma. Se levantó a duras penas, dejando un rastro de gotas de sangre, y caminó hacia su habitación. Cuando regresó, traía entre sus manos una vieja caja de madera para puros, de esas que usaban los tabaqueros de La Habana. Con cuidado y usando la mano sana, me entregó la caja. Era sorprendentemente pesada. «Madre, sé que no es mucho, pero es todo lo que tengo. Úselo para escapar, pague lo que deba, cruce la frontera, haga lo que sea necesario para sobrevivir». «Nayeli, ¿qué es esto?», pregunté, y esta vez mi voz no temblaba por actuación, sino por una emoción real. «Son los ahorros de mi vida y unas cosas más. Por favor, váyase antes de que Zacarías vuelva y se ponga peor». Nayeli me acompañó hasta la puerta. Mientras salía, la vi por última vez a través del marco, sosteniendo su mano herida y sonriéndome débilmente para darme valor. Caminé bajo la fría noche de San Zafiro, abrazando aquella vieja caja de puros contra mi pecho como si fuera mi propia vida. Una hora después, estaba de vuelta en el silencio de mi gigantesco penthouse. Me quité la ropa manchada de caldo y polvo, me di un baño de agua hirviendo y me senté en el sofá de cuero blanco con la caja frente a mí. Al abrirla, lo primero que brilló bajo la luz de la lámpara fueron 12 piezas de joyería, unos pendientes de esmeralda, un broche de rubí, un collar de perlas. Me quedé sin aliento. Eran los regalos que yo, de manera fría y casi por obligación, le había dado en cada uno de sus cumpleaños durante los últimos 12 años. A pesar de que Zacarías no le daba casi dinero para los gastos, y aunque ella vivía de manera precaria, Nayeli nunca había vendido una sola de mis joyas. Las había guardado impecables. Debajo de las joyas había un puñado de monedas de oro y pequeños fajos de billetes, ahorrados a escondidas, centavo a centavo. Era su fondo de emergencia, su única tabla de salvación, y me la había entregado a mí sin dudarlo. Y al fondo de la caja había un pequeño cuaderno de cuero desgastado, un diario. No suelo violar la privacidad ajena, pero el impulso de entender a esta mujer me venció. Abrí la primera página, fechada hace 12 años, poco después de su boda con Zacarías.
Hoy doña Ignacia me regaló un broche de rubí. Me lo dio sin sonreír, casi como un trámite, pero al darle la vuelta vi que había mandado grabar mis iniciales en el reverso. Es una mujer de hielo, pero en el fondo tiene un corazón que no sabe cómo expresarse. Mi garganta se cerró. Era cierto, yo nunca supe ser madre, solo supe ser jefa. Pasé las páginas, año tras año, Nayeli documentaba cada joya, cada interacción distante, encontrando afecto donde yo solo ponía frialdad. Pero a partir del 10º año, la escritura se volvía temblorosa, manchada por lo que claramente eran lágrimas secas. Zacarías no regresó anoche. Lleva 3 días fuera. Encontré perfume de otra mujer en su camisa. Cuando está borracho me grita que soy una muerta de hambre que no puede darme hijos. Me dice que está esperando que su madre se muera pronto para heredar la empresa y largarse con sus amantes. Mis manos comenzaron a temblar violentamente. Mi propio hijo deseaba mi muerte para financiar su lujuria y su vicio. He pensado en irme, decía la última entrada del diario. He pensado en huir con mis pequeños ahorros, pero no puedo dejar sola a doña Ignacia. Alarico y Zacarías son lobos disfrazados. Si yo me voy, no habrá nadie en esta familia que la vea con amor. Doña Ignacia es la única figura materna que he tenido desde que mi verdadera madre murió. Cerré el cuaderno y lo apreté contra mi pecho. Yo, la mujer que nunca lloraba, la viuda de hierro de San Zafiro, rompí a llorar. Lloré por el fracaso de haber criado a 2 monstruos. Lloré por los 40 años que perdí persiguiendo billetes, mientras una huérfana guardaba mi corazón en una caja de puros. Esa noche de Nochebuena, mientras las luces de la ciudad brillaban bajo mi ventana, tomé mi decisión. El juego había terminado. Mañana, la viuda de hierro volvería a reclamar su trono, y San Zafiro iba a arder. La mañana siguiente al día de Navidad, el consorcio Zafiro amaneció con un aire de victoria anticipada para los traidores. A las 10 de la mañana, Alarico, mi hijo mayor, estaba sentado en mi silla, la silla de cuero de la presidencia. A su lado, sonriendo con arrogancia, estaban Donato y Vidal, los 2 directores que habían orquestado el golpe de Estado. «Los documentos para la transferencia de activos están listos, señor presidente», dijo Vidal, deslizando una carpeta sobre el escritorio de Caoba. «Las 3 empresas fantasmas en las Islas Caimán ya están operativas. En cuanto usted firme, los fondos del consorcio se moverán fuera del país, a salvo del cártel y de los acreedores. Y por supuesto, lejos de su madre», añadió Donato con una risa grasienta. «Hemos redactado también un documento donde se la declara incapacitada mentalmente para dirigir. Con esto usted asume el control total». Alarico tomó la pluma estilográfica de oro que alguna vez fue mía. Sus manos aún temblaban un poco, pero la avaricia brillaba en sus ojos más fuerte que el miedo. Estaba a punto de firmar su propia sentencia cuando las puertas dobles de mi oficina se abrieron de par en par. No fue una patada de sicarios esta vez, fue la entrada magistral de la verdadera dueña. Crucé el umbral vestida con mi abrigo de piel de chinchilla, el cabello plateado perfectamente recogido y mis labios pintados de un rojo carmín desafiante. Detrás de mí caminaba Cicerón y los mismos 3 hombres gigantescos que el día anterior se habían hecho pasar por sicarios, ahora vistiendo impecables trajes de guardaespaldas corporativos. Alarico dejó caer la pluma. El color abandonó su rostro de golpe. «Levántate de mi maldita silla», ordené. Mi voz no fue un grito, fue un rugido bajo y gutural que hizo vibrar los cristales. Alarico se puso de pie de un salto, retrocediendo hasta chocar con el ventanal. «Madre, pero
Los sicarios. La deuda. ¿Qué deuda, pedazo de idiota? Caminé lentamente hacia el escritorio de Caoba. Nuestros proyectos en el extranjero tienen un superávit del 40%. Las hipotecas de este edificio se pagaron hace 5 años. Miré a los hombres de traje negro que me escoltaban. Ellos son mi equipo de seguridad élite. Unos excelentes actores, ¿no les parece? Vidal y Donato se miraron, pálidos, y comenzaron a retroceder hacia la puerta. «Ni se molesten en huir», dije lanzando una mirada glacial a los 2 directores. Cicerón intervino sus comunicaciones desde la semana pasada. Sus empresas en Las Caimán, sus intentos de desfalco, la declaración de incapacidad, todo ha sido entregado a la Fiscalía de San Zafiro hace 1 hora. «Ignacia, esto es un malentendido», balbució Donato sudando frío. «Llévenselos», ordené a mis guardias, «y asegúrense de que salgan por la puerta principal, donde la prensa financiera ya los está esperando para ver cómo los suben a la patrulla». Los guardias tomaron por los armos a Donato y Vidal, arrastrándolos fuera de la oficina, mientras ellos suplicaban piedad. Cuando la puerta se cerró, solo quedamos Alarico y yo. Alarico cayó de rodillas frente a mí. El cobarde que la noche anterior me había echado a escobazos a la calle, ahora lloraba como un niño aterrado. «Madre, perdóname, fueron ellos me engañaron. Yo solo quería proteger a la familia». «Cállate», le interrumpí con asco. «Me cerraste la puerta en la cara en plena Nochebuena. Dejaste que Ximena me tratara como una perra callejera. Permites que mi nieto me insulte». Tomé la carpeta de la mesa y se la tiré a la cara. «Estás despedido. Tu puesto de vicepresidente queda revocado de inmediato. No quiero volver a ver tu rostro en mi empresa ni en mi casa. Habla con mis abogados para tu liquidación». Sin darle oportunidad de replicar, hice una señal a Cicerón, quien prácticamente arrastró a Alarico fuera de mi vista. Me dejé caer en mi silla de cuero, sintiendo una punzada aguda en el lado izquierdo de mi pecho. Mi corazón protestaba por el estrés, pero aún faltaba un acto más. No pasó ni media hora cuando la puerta volvió a abrirse. Esta vez entró Zacarías, mi hijo menor. Evidentemente había escuchado el rumor de que la empresa estaba a salvo y que Alarico había sido expulsado. Venía vestido con un traje impecable, afeitado, con una sonrisa amplia y falsa, sosteniendo una lujosa caja de chocolates belgas en las manos. «Madre mía, bendito sea Dios que todo fue una falsa alarma», exclamó con tono meloso, acercándose al escritorio. «Anoche no pude dormir de la angustia por ti. Sabía que Alarico era un traidor, pero yo estoy aquí, madre, listo para asumir el liderazgo que él dejó». Lo miré en silencio durante unos largos segundos. El dolor en mi pecho se hacía más fuerte, pero mi furia lo silenciaba. «Angustia por mí, Zacarías. ¿Es por eso que anoche me gritaste que no moverías un dedo por mí? ¿Por eso empujaste a tu esposa a los cristales rotos?» La sonrisa de Zacarías titubeó, pero rápidamente intentó recomponerse. «Madre, anoche estaba bajo mucha presión. Había bebido un poco. Ya conoces mi temperamento». «Conozco tu basura de temperamento», susurré, levantándome despacio. «Como también conozco a tus amantes». Zacarías se congeló. «Sé que llevas 3 años engañando a Nayeli. Sé que te gastas el dinero en apuestas y mujeres mientras mantienes a tu esposa en la miseria. Y sé», mi voz tembló de pura rabia, «que le dices a tus amantes que estás esperando a que me muera para heredar». Al verse acorralado, el barniz de hijo amoroso desapareció por completo. Su rostro se transformó, revelando al verdadero Zacarías, un psicópata narcisista. «Esa maldita mosquita muerta de Nayeli te fue con el chisme. Seguro te entregó su cuadernito de quejas. Sí,
tengo amantes. ¿Y qué? Mi esposa es una mujer inútil, una huérfana de barrio bajo que ni siquiera me puede dar un hijo. Yo necesito herederos para este imperio, madre, no una inútil. La bilis me subió a la garganta. Nayeli vale 1000 veces más que tú, escoria. Eso no vas a heredar ni una maldita hilacha de tela de esta empresa. Zacarías dio un paso hacia mí, con los puños apretados, los ojos inyectados en sangre. Tú no me puedes dejar sin nada. Soy tu sangre. Este imperio me pertenece por derecho. Quise gritar a los guardias, pero en ese momento una garra invisible de hielo puro me estruchó el corazón. Me quedé sin aire, mis rodillas cedieron y me desplomé sobre la alfombra. El dolor fue fulminante. Sentí como si una garra de acero me triturara el pecho desde adentro. Caí pesadamente sobre la alfombra de la oficina, luchando desesperadamente por meter un hilo de aire en mis pulmones. Mi visión se nubló y un sudor frío y pegajoso cubrió mi rostro. Mi medicina, logré balbucear, levantando una mano temblorosa hacia mi escritorio de caoba. Ahí estaba el pequeño frasco de píldoras de nitroglicerina que el doctor Silva me había recetado para las crisis cardíacas agudas. Estaba a solo 1 metro de distancia, pero para mí parecía estar a kilómetros. Zacarías se detuvo, miró mi cuerpo retorciéndose en el suelo y luego fijó la vista en el frasco sobre el escritorio. Por un segundo, creí que el instinto humano de un hijo superaría a su avaricia. Creí que me daría la medicina. Caminó hacia el escritorio y tomó el frasco con una mano. «Zacarías, por favor», susurré, sintiendo que la oscuridad comenzaba a tragarme. Él se acercó al gran ventanal panorámico que estaba medio abierto para dejar entrar la brisa de diciembre. Se quedó allí, mirando las pastillas, luego me miró a mí. Su rostro no reflejaba pánico, ni dolor. Solo había un cálculo frío y macabro. «Alarico ya está fuera del juego, madre», dijo con una voz espantosamente tranquila. «Si tú te vas ahora mismo, yo seré el único dueño del consorcio Zafiro». Ante mis ojos nublados y llenos de terror, mi propio hijo extendió el brazo fuera del ventanal. Abrió la mano. El pequeño frasco de pastillas cayó al vacío desde el piso 50, perdiéndose para siempre en el viento de San Zafiro. «Descansa en paz, madre», susurró Zacarías. Dio media vuelta, caminó hacia la puerta, salió de la oficina y cerró suavemente a sus espaldas, dejándome a solas con la muerte. Mi corazón latía erráticamente, saltándose ritmos. Sentí como la vida se me escapaba. Había sido una reina, pero iba a morir tirada en el suelo como una mendiga, asesinada por la codicia del ser que yo misma había parido. Si has llegado hasta este momento y crees que el amor no se mide por la sangre, sino por la lealtad de quienes están contigo en tu peor momento, escribe la palabra Garing en los comentarios. Veamos cuántos creen aún en el verdadero significado de esta palabra. Justo cuando mis ojos se cerraban, rindiéndome al abismo oscuro, escuché que la puerta de la oficina se abrió de golpe. Pasos acelerados corrieron hacia mí. «Madre, doña Ignacia», era la voz de Nayeli. Cicerón la había llamado para que viniera a firmar unos papeles y acababa de llegar. Nayeli se tiró de rodillas a mi lado, sosteniendo mi cabeza. Noté que su mano derecha aún estaba vendada por la cortada de la noche anterior. «Su corazón necesita sus pastillas», gritó, buscando frenéticamente en mi escritorio. «No, están», logré susurrar apenas. Sin perder un segundo, Nayeli abrió su viejo bolso de tela, sacó mi caja de puros de madera y abrió el forro de mi abrigo que yo le había entregado anoche para lavar. De un bolsillo interno oculto, sacó un segundo frasco de reserva que yo siempre guardaba allí y del que Zacarías no sabía. Con dedos rápidos, puso una pastilla debajo de mi lengua. «Trague, madre, por favor, no me deje sola. Cicerón, llame a una ambulancia ya», gritaba, mientras sus lágrimas calientes caían sobre mis mejillas heladas. 3 días después,
Desperté en la habitación VIP del Hospital Central de San Zafiro. Lo primero que vi al abrir los ojos fue el techo blanco, y lo segundo fue a Nayeli, dormida en una silla junto a mi cama, sosteniendo mi mano con fuerza. Tenía unas ojeras profundas. No se había separado de mí ni un instante. Apreté suavemente su mano y ella despertó sobresaltada. «Madre, gracias a la Virgen que despertó», sollozó besando mi mano repetidas veces. Me costaba hablar, pero mi mente estaba más lúcida que nunca. Cicerón entró a la habitación con una pila de carpetas legales. Le hice una señal débil pero imperativa. «Ejecuta las órdenes, Cicerón», susurré. En los días que siguieron, San Zafiro presenció la purga más brutal de su historia. Presenté cargos por intento de homicidio contra Zacarías y entregué a la policía los videos de las cámaras de seguridad que demostraban cómo tiró mi medicina. Fue arrestado esa misma tarde en un casino. A través de mis abogados, ordené su desheredación total. Lo borré del testamento y capacité a Nayeli con los mejores abogados para que el divorcio la dejara libre de él sin que ese monstruo tocara un centavo. Alarico también fue desterrado, sin fideicomisos ni títulos. Los 2 cachorros de lobo habían sido expulsados de la manada. Pero el acto más importante ocurrió un mes después en la sala de juntas de la empresa, ya completamente recuperada. Frente a todos los directivos, entregué un documento notariado. «He adoptado legalmente a Nayeli como mi única hija», anuncié, mientras ella estaba de pie a mi lado, aún atónita y con los ojos llorosos. «Y a partir de hoy, yo me retiro. Ella es la nueva presidenta y dueña mayoritaria del Consorcio Zafiro». La sala estalló en aplausos, mientras Nayeli me abrazaba, llorando sobre mi hombro. No le entregué la empresa por lástima. Se la entregué porque durante la prueba de fuego de la ruina y la muerte, ella demostró tener lo que se necesita para liderar: una lealtad inquebrantable y un corazón capaz de sacrificarse por los demás. Esa noche no hubo cenas lujosas ni mansiones iluminadas. Nayeli me llevó a su pequeño apartamento recién alquilado. En una pequeña mesa de madera me sirvió un plato de humeantes tamales envueltos en hoja de plátano y una taza de ponche caliente, exactamente iguales a los que su esposo destrozó la noche de Nochebuena. Masticamos en silencio, disfrutando del calor de la comida sencilla. Miré a la mujer frente a mí, una mujer que no tenía mi sangre, pero que había demostrado ser mi verdadera familia. «Están deliciosos, hija», le dije sonriendo por primera vez en muchos años. La sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Gracias por acompañarme en esta historia de luces, sombras y redención. Si te conmovió, no olvides suscribirte al canal y dejar un me gusta para apoyar a esta comunidad y ayudarnos a difundir más relatos sobre el verdadero valor de la vida. Hasta la próxima historia. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este relato ha resonado contigo, te invitamos a darle un me gusta, compartir tus reflexiones en los comentarios y suscribirte a nuestro canal, Ecos del Silencio. Queremos informarte con total transparencia. El producto que acabas de escuchar, incluyendo el guión, los personajes, las imágenes y la voz, ha sido desarrollado utilizando inteligencia artificial como herramienta creativa. Se trata de una obra de ficción, por lo que cualquier semejanza con nombres, personas o situaciones de la vida real es mera coincidencia. Nos vemos en la próxima historia.